Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Yeah.
La palabra del Señor nos dice en Josué 1:9: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cuando me alejo, me atraes con tu amor. Cuando mi fe falla, tu presencia es mi hogar. Tú me proteges, me das seguridad. Del amor de mi Padre no me apartarán. No importa lo que fui o lo que hice mal, nunca te irás, tu amor permanece, tu presencia me rodea. Solo no estoy, tú conmigo estás.
con toda nuestra vida. Te adoramos, Señor. El Salmo 34:3 nos dice: alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre del Señor, rindiéndole toda nuestra vida a Él. Tómame como un sacrificio vivo, tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Ya no vivo para mí, tómame. Toma toda mi vida, tómame. Soy tu hijo que te ama, tómame. Quiero estar en tu morada, tómame. Mi futuro está en ti, tómame. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Tómame. Soy tu hijo que te ama, tómame. Quiero estar en tu morada, tómame. Mi futuro está en ti, tómame, Señor. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso te adoramos y te entregamos todo nuestro ser, solo a ti, Señor Jesús. Tómame como un sacrificio vivo, tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Ya no vivo para mí, tómame. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Solo en ti está nuestra esperanza, Señor Jesús. Amén. Muy buenos días, amados hermanos del Ministerio Kairos y amigos que nos acompañan en este domingo
a través de las redes sociales. Queremos en esta preciosa mañana de este domingo 24 de mayo compartir con ustedes una palabra de parte de Dios y que sea, como digo siempre, de provecho, de edificación a nuestras vidas. El pasaje se encuentra en Lucas 17, 11 y 19 y tiene por título La gratitud de los 10 leprosos. Ahora, la historia que vamos a analizar hoy trata de 10 leprosos que fueron limpiados y que nos habla acerca del agradecimiento que todos debemos tener para con Dios. Además nos habla de la inexistencia de barreras raciales para acceder al amor y a la misericordia de Dios. Usted escuchó eso, ¿verdad? Vamos a hacer una oración y luego empezamos con el desarrollo de este mensaje, con la introducción. Padre Dios, en este momento toma control, perfecto control de todo cuanto vamos a hablar. Tu Espíritu Santo dirija, conduzca cada palabra que voy a decir. Seas tú quien hables a tu pueblo. Queremos que tú en esta preciosa mañana de este domingo 24 de mayo, tú hables a tu pueblo a través de este medio y seamos, Señor, edificados. Quita todo pensamiento fuera de tu voluntad, todo aquello que estorba o todo aquello que impide que estemos en sintonía con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje, en esta historia que nosotros vamos a estudiar hoy, hay dos elementos que sobresalen o que son relevantes en esta lección. El primero de ellos es que tenemos que ver la necesidad de agradecer los favores que recibimos de Dios. Y el segundo punto que captamos como un elemento que sobresale en esta lección es que es el hecho de que de los 10 leprosos que fueron curados o limpiados, solo uno de ellos regresó dando gracias. Al analizar esta historia, no nos resulta extraño entender por qué de los tantos favores que recibimos de Dios no lo agradecemos a Dios como corresponde. Yo estoy hablando, amados hermanos, de aquellos pequeños gestos que son el día a día en nuestras vidas, que por lo cotidiano y lo comunes que son, nos olvidamos de verlos como favores o bendiciones que recibimos de parte de Dios. Por darle algunos ejemplos, la ropa limpia y planchada guardada en su lugar, la comida servida en la mesa, las toallas limpias en el baño y muchas otras cosas más que parecieran simples detalles, insignificancia o rutinas, pero que hay alguien quien las hizo y que podríamos darle las muchas gracias y que generalmente no las recibe ni las escucha. Y que desde luego también el agradecimiento a nuestro Dios por permitir que estas cosas sucedan en nuestras vidas. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define gratitud como un sentimiento de estima y de reconocimiento que una persona tiene hacia alguien que le ha hecho un favor o le ha prestado un servicio o le ha hecho un bien y por lo cual él desea corresponderle de alguna manera con una actitud de reconocimiento. Dar gracias es algo que no cuesta o cuesta poco, poquísimo, pero trae grandes recompensas. No hay nada mejor que ser agradecidos y manifestar ese agradecimiento a nuestros amigos, a nuestros familiares, quizás a algún desconocido, pero más importante aún es no olvidarnos de siempre dar gracias a nuestro Dios. Por el contrario, para entender bien el concepto de gratitud, yo voy ahora a definir lo que es la ingratitud. La ingratitud no es otra cosa que la falta de agradecimiento hacia una persona que te ha hecho un favor, un servicio o un bien hacia ti. Las personas que no son capaces de experimentar gratitud tienen un elevado narcisismo. No solamente tienen problemas de memoria, sino también dan por sentado que se merecen todas las cosas que reciben. De hecho, muchos de ellos se atribuyen
por completo los beneficios que obtienen y omiten por completo lo que los demás aportaron para que ellos pudieran obtener los logros que obtuvieron. La ingratitud es propia de personas que han sido criadas con un exceso de gratificaciones. No se les enseña a valorar lo que los otros le dan, las ayudas de los otros. Sus padres le inculcan la idea de que lo merecen todo por quienes son. ¿Quién que ha pasado por dificultades y la ha resuelto sabe el inmenso valor que tiene la ayuda que hemos recibido de otros? Nada como sentirse impedido para algo o atrapado o vencido para entender que la mano que otro tiende hacia nosotros es un verdadero regalo del cielo. Entonces, primero, la ingratitud hacia Dios es moralmente injustificable y es destructiva. La ingratitud hacia Dios es una actitud diabólica. Fue introducido por Satanás en el jardín del Edén, Génesis 3. 2. La ingratitud y la incredulidad van de la mano. Aunque Israel fue liberado de manera milagrosa por la mano poderosa de Dios de la esclavitud de Egipto, se negó a agradecer a Dios. Por el contrario, murmuró contra Dios muchas veces. Un ejemplo de eso lo hallamos en Éxodo 17:3. Y el resultado fue que toda una generación totalmente entera murió en el desierto sin alcanzar la promesa de la tierra prometida dada por Dios. 3. La ingratitud lleva a traicionar a Dios. Fue la ingratitud que engañó al hijo pródigo, Lucas 15, del 11 al 32, al exigirle a su padre su parte de la herencia. Es como si le hubiera estado diciendo, ¿por qué no tú eres y me das lo que me pertenece? Este hijo pródigo fue un ingrato. 4. La ingratitud es una característica del hombre pecador. Pablo pide muy seriamente a Timoteo evitar a los ingratos. Si usted busca 2 Timoteo 3, del 1 al 15, nos habla que los ingratos forman parte de una lista principal de gente absolutamente reprochable desde la perspectiva de Dios. Este pasaje de 2 Timoteo 3, del 1 al 5, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y luego el versículo 5 dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Está comprobado que ser agradecido, o sea, mostrar gratitud, reporta tantos beneficios físicos como mentales y emocionales, y sobre todo espirituales a todos que practican esta virtud o valor como parte de sus vidas, o sea, parte de su carácter. ¿Cómo contribuye a nuestra salud practicar esta virtud de la gratitud? ¿Qué dice la medicina? Pues un artículo de la revista médica de salud mental de Harvard dice que la gratitud está íntimamente relacionada con la felicidad. Quienes son agradecidos, quienes practican la gratitud, experimentan sentimientos más positivos, disfrutan más de los buenos momentos, tienen mejor salud, enfrentan mejor las dificultades y forjan buenas y mejores amistades y relaciones. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la gratitud? Las Escrituras nos animan a cultivar esta virtud. El apóstol Pablo dijo, muéstrense agradecidos siempre. Y él mismo fue modelo o ejemplo en este sentido. Por ejemplo, siempre daba gracias a Dios cuando alguien aceptaba el mensaje que predicaba. Usted lo puede encontrar en Colosenses 3:15 y en 1 Tesalonicenses 2:13. Para disfrutar de la verdadera felicidad y bienestar, no solo basta con decir gracias, tenemos que ser agradecidos. Ser agradecido nos protege de pensar que merecemos un trato especial y también nos protege de la envidia y del resentimiento, características que nos alejan de las personas y nos roban el gozo. Nuestro Creador nos pone un excelente ejemplo, porque muestra agradecimiento incluso a nosotros, simples seres
humanos mortales. Hebreos 6:10 dice, Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que mostraron para con su nombre. O sea, esto nos está diciendo que Dios es agradecido. Para Jehová Dios, ser desagradecido es una injusticia. ¿Estamos claros? Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, esto es bien importante. Nos damos cuenta de que la acción de gracia, o sea, ser agradecido, es una actitud que alaba a Dios. Cuando entendemos esta verdad que estoy diciendo, hacemos de la gratitud, o sea, del agradecimiento, un estilo de vida. Amén. La gratitud produce alabanza y adoración en el corazón del hombre, nos dice Lucas 17:15. Por eso, el ingrato nunca alabará a Dios en el momento difícil. Su alabanza siempre estará condicionada a un sentimiento, o sea, solo le da gracias a Dios cuando todo está y marcha bien. Muchos, y esto es porque muchos no han entendido lo que significa ser agradecido con Dios. Por eso pasan su vida quejándose, reprochándole la culpa a Dios por todo lo que les pasa en su vida, sin saber que la mayoría de las cosas desagradables que pasan por su vida son a causa de su desobediencia, de sus malas y equivocadas decisiones y de las consecuencias producto del pecado en el que están. ¿Quiénes de los que están ahora mismo reunidos aquí en esta sesión a través de los medios de información y comunicación de estas redes sociales son en verdad agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él le ha dado? A ver, ¿cuántos dicen amén? ¿O se te ha olvidado agradecerle a Dios porque amaneciste hoy respirando, de que estás vivos, de que hoy puedes comer, de que Dios tiene cuidado y protección de tu vida y de los tuyos hoy? Dios quiere que seamos agradecidos todo el tiempo. En la Biblia existen suficientes razones por las cuales siempre debemos expresar gratitud a nuestro Dios. El apóstol Pablo escribe para los cristianos en Efesios 5:20 diciendo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo. Primera Tesalonicenses 5:16-18 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Dios quiere que seamos agradecidos con Él en todo tiempo y en todas las cosas. Así que si usted es salvo, si usted tiene el Espíritu Santo como morada dentro de usted, si usted está santificado y si usted es sumiso, solo le queda una cosa por hacer en obediencia a la voluntad de Dios: dar gracias a Dios. No le queda otra, amados hermanos. Ahora, y por otro lado, Dios ha hecho y hace tantas cosas y en cada instante beneficios a nuestras vidas, y sin embargo, honestamente rara vez le damos gracias a Dios, o rara vez nos detenemos para darle el crédito a Dios por las cosas que suceden en nuestra vida. ¿Y por qué será? Muchos de los que nos decimos ser cristianos, ni por los alimentos oramos mostrando gratitud para con Dios, dando gracias porque nos permite comer, llevar esos alimentos a la mesa cada día, y mucho menos por otras cosas que Dios hace. Nos parecemos tanto a un niño de la anécdota esa que dice que la mamá lo llevó al supermercado y cuando pasaron por el área de la fruta, un señor viene y le regala una naranja. Y luego el señor le regala la naranja, la madre mira al niño y le dice, ¿cómo se dice, hijo? A lo que el niño respondió devolviéndole la naranja al señor: pélemela. Es muy fácil tomar una actitud de queja y de descontento cuando no apreciamos y valoramos las cosas que hacen por nosotros o que recibimos de otro. Quizás porque vivimos en un mundo tan materialista, mezquino también,
que el mensaje que tenemos es que tú vales por lo que tienes, ¿verdad? Y valoramos a la persona no por lo que son sino por lo que tienen. Y hasta nosotros mismos, los creyentes, muchas veces caemos en la tentación de sentirnos de tan poco valor o de importancia ante Dios, porque no tenemos lo que otros tienen o porque no hemos alcanzado todavía lo que hemos anhelado. Pero hoy quiero hablarte acerca de la importancia que tiene la gratitud para con Dios, tal cual como tú eres. Aunque la sociedad actual hasta cierto punto haya desvirtuado el significado y el valor de esta virtud, nosotros debemos entender que el ser agradecido para con Dios y para con la gente implica mucho más allá de decirlo, implica tener una actitud correcta y un estilo de vida para vivirlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo tienes? Yo quiero hoy, en esta mañana preciosa, como dije todavía, compartir con ustedes esta historia de los 10 leprosos que fueron limpiados, que se encuentra en Lucas 17, del 11 al 19. Y de ahí extraer una bonita enseñanza que nos edifica y que nos permite crecer en el aspecto de lo que es la naturaleza humana y cómo debemos nosotros ser agradecidos con quien nos hace un favor, y en este caso, nuestro Dios. Veamos el versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Los capítulos del 9 al 17 del libro de Lucas se nos muestra todos los hechos y enseñanzas que Jesús realizó en territorio no judío, o sea, en Samaria y en Galilea. Pero el texto de hoy se inicia con Jesús rumbo hacia Jerusalén, pasando entre los confines de Samaria y Galilea, y estando a punto de abandonar estas dos regiones para entrar al territorio de Judá rumbo a Jerusalén. Ya habían pasado los años de popularidad de Jesús y Jesús estaba en los últimos tiempos de su ministerio terrenal bajo una fuerte oposición de parte de los fariseos, de los saduceos, de la clase religiosa dominante, los cuales lo odiaban y buscaban la manera de encontrar errores en él para actuar en su contra. Ahora, si leemos el versículo 12 y 13, nos habla lo siguiente. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Veamos estos dos versículos y saquemos aquí de algunas enseñanzas. Jesús entra a un pueblo, a una aldea, y 10 leprosos que convivían juntos le salen a su encuentro y parados desde lejos le gritan: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Esta localidad a la cual se refiere este pasaje era una localidad fronteriza con Judá. Y esto explicaría el porqué de este grupo heterogéneo de leprosos. Una mezcla rara en este grupo donde encontramos a samaritanos y judíos juntos entre esos leprosos. En circunstancias normales, y hago esta observación, los judíos no tenían nada que ver con los samaritanos, pues no se llevaban. Pero estos leprosos se encontraban juntos, unidos, por la misma miseria que compartían. Su enfermedad los unía, no importaba su nacionalidad ni los prejuicios que compartían. En estos dos grupos, ellos, tanto judíos como samaritanos, habían dejado su diferencia a un lado para unirse en su propia desgracia.
¿Y qué enseñanza saco yo de aquí? Qué triste es que la humanidad muchas veces tenga que dejar sus diferencias a un lado solo cuando la desgracia los une. La lepra es una enfermedad infecciosa crónica de un contagio lento que requiere un contagio o un contacto físico directo y persistente con el enfermo que la sufre para uno poder adquirirla. O sea que ya no se pega de una vez. Se necesita convivir con el paciente muchos años y tener un contacto directo para poder que esta enfermedad se pegue. En el mundo antiguo, la lepra era una enfermedad muy común en aquella época. Era la más terrible de todas las enfermedades y que no tenía cura, hablando médicamente. La lepra era considerada por los judíos como una señal especial del desagrado de Dios para con esa persona. La gente decía que la lepra era el resultado del juicio divino sobre esa persona. Entonces, la lepra es una enfermedad de la piel que afecta mayoritariamente la piel y el sistema nervioso periférico y las mucosas respiratorias. En la piel muchas veces se tornaba blanca, seca, fina, se formaban manchas que al final se ulceraban. Sobre esas manchas muchas veces se formaban pequeños nódulos, principalmente en la espalda, que se vuelven oscuros. Poco a poco se iban amontonando en la mejilla, en la nariz, en los labios, en la frente, en la mucosa de las vías respiratorias superiores, en los ojos y en la boca, y posteriormente se ulceraban, se infectaban, produciendo un mal olor por la destrucción del tejido de una manera irreversible. También las manos y los pies y luego todo el cuerpo se volvía una masa ulcerosa y fétida. Cuando la lepra era avanzada, se tornaba grotesca y vergonzosa. Y viendo el aspecto humano del paciente que sufría de lepra, su aspecto humano desaparecía. Los párpados desaparecían y los ojos quedaban fijos, siempre abiertos. La voz se volvía ronca, con dificultad respiratoria. El área afectada perdía su sensibilidad por lesión de los nervios periféricos. Y por causa de esto, muchas veces el enfermo se quemaba o recibía un golpe severo y no experimentaba dolor. La enfermedad duraba su tiempo, más de 10 años, y la persona terminaba perdiendo la razón en estado de coma y finalmente moría. Ahora, triste la condición de un leproso. Pero si la condición física del leproso era terrible, había algo que hacía la vida de este leproso todavía peor. Y era el hecho que los leprosos se les trataba como muertos en vida. Se les aislaba de la sociedad, se les aislaba de sus parientes, se les aislaba de sus familiares, se les aislaba de sus familias. La lepra es tipo o símbolo del pecado y representa todo lo que el pecado hace en la vida de nosotros. Le voy a mostrar ahora mismo fotos de personas sufriendo esta enfermedad y estas fotos resultan repugnantes a la vista, pero reflejan la miseria humana. Y esto es lo que el pecado hace al alma del hombre. Así mismo lo deja y resulta para Dios del pecado del hombre. En el libro de Levítico, los capítulos 13 y 14, encontramos todas las leyes que se aplican a los leprosos, a las ropas y a sus casas. En Levítico 13, capítulos 45 y 46, leemos lo siguiente. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta. Y embosar, cubrir el rostro con la parte inferior hasta las narices o los ojos. Pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo.
fuera del campamento será su morada. Dentro de las normativas judías que estaban dentro de las leyes sanitarias que establecían para los leprosos no podían vestirse normalmente. Dice que debían llevar vestidos rasgados, es decir, ponerse harapos, y que la boca debía estar cubierta con un pedazo de tela. Debían gritar y caminar gritando, inmundo, inmundo, inmundo. En nuestro tiempo sería algo como leproso, 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 para avisar a todos los que estaban cerca de él que se acercaba una persona con lepra y así pudieran apartarse de él y despejar el camino. Porque cualquiera que tocase o tocaba a un leproso era considerada por la ley como inmundo también. Por eso se estableció que un leproso debía mantenerse a más de 2 metros de distancia. Miren ustedes, igual que en nuestro tiempo. Y así también, si el viento soplaba del lado donde estaba el leproso, la distancia se incrementaba a 50 metros. No podía vivir entre la gente, sino fuera del pueblo, fuera de la ciudad, fuera de la aldea. El leproso tenía que estar aislado, fuera de la sociedad, aislado de la sociedad, fuera del campamento, como dije. Pero cuando alguien enfermaba de lepra, era considerado como muerto en vida, como dije hace un momento. La ley enumeraba 71 contactos diferentes que podían contaminar a una persona sana con un leproso. La contaminación que implicaba el contacto con un leproso solo era menos grave que la que se tenía cuando se estaba en contacto con un cadáver. Cuando un leproso metía la cabeza en una casa a través de una ventana, esa casa quedaba inmunda hasta las vigas del techo. Hasta en un espacio abierto era ilegal saludar a un leproso. Un rabino no se comería ni siquiera un huevo que se hubiera comprado en una calle por la cual hubiese pasado un leproso. No ha habido nunca ninguna enfermedad que haya separado tanto a una persona de su semejante como la lepra, hasta la actual, el coronavirus. En el Antiguo Testamento, la lepra se describe genéricamente, según los expertos y los que conocen de Biblia, no exactamente o no solamente la palabra a lo que nosotros llamamos lepra hoy día, sino a un conjunto de enfermedades que afectaban la piel y que incluía desde sarnas malignas, psoriasis, vitiligo y una serie de enfermedades que por condiciones del clima, la falta de higiene y la dieta insalubre de esos tiempos aquecían y afectaban a muchos de los habitantes de ese tiempo. Todas ellas caían bajo la característica religiosa de enfermedades impuras, cuyos portadores debían ser alejados de la sociedad, alejados de su familia, de sus hijos, de sus mujeres, de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos. Un leproso era una persona marginada, separada, destinada a vivir solo o en compañía de otros iguales a ellos, a expensas de comer de la caridad o morirse de hambre. Nótese en este pasaje cómo Lucas llama la atención a la situación de marginalidad de estos leprosos. Ellos son considerados como sucios, como forzados a vivir en los límites de la ciudad o de los pueblos. Incluso, noten en estos versículos, cuando Jesús va de camino para esa aldea, ellos se le acercan, pero guardan la distancia. Dice la Biblia, los cuales se pararon de lejos. Ellos eran enseñados a esto. Si querían seguir viviendo, debían guardar la distancia y no acercarse a la gente. Además, el leproso, y escuchen, desde el punto de vista espiritual y moral de aquella época, era un pecador. Estaba así por su pecado y por tanto había que tenerlo alejado de los templos, de las sinagogas, de los lugares de culto. O sea que no tenía derecho a la comunión con Dios, a la espiritualidad ni a la religión. En resumen, para pasar este punto,
La vida de los leprosos no era nada fácil. 1, para la mente judía estaban bajo el juicio de Dios. 2, debían habitar fuera de las ciudades, de los pueblos, de las aldeas. 3, debían anunciar su condición si alguien se les acercaba. Leproso, leproso, leproso. Inmundo, inmundo, inmundo. 4, ceremonialmente estaban impedidos. No podían ingresar a los templos, a los cultos. Y 5, lo más seguro era que perdían sus familias, sus mujeres, sus trabajos, sus amigos, sus familiares. La primera observación que hacemos en esta historia, en estos 3 versículos que hemos leído, es que los sufrimientos de la vida nos ponen a todos en el mismo nivel de igualdad. No importa qué posición nosotros tenemos como ser humano, las tragedias de la vida nos unen y nos hacen ver cuán poca cosa somos cuando pasamos por el mismo valle de dolor y de miseria. Y esto es lo que está pasando con la pandemia del COVID-19. Ricos, pobres, educados, ignorantes, blancos, negros, amarillos, mestizos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, capaces e incapaces. No importa tu condición ni tu religión, todos estamos envueltos en la misma tragedia y a todos nos golpea por igual. ¿Quiénes conforman aquel miserable grupo de leprosos que salió al encuentro de Jesús? No sabemos nada de estos 10 leprosos, porque no hay registro de su trasfondo social. No sabemos quiénes eran, ni cuándo fueron afectados por su enfermedad. Al parecer, y por lo que se deduce de este pasaje, aparentemente 9 eran judíos y por lo menos 1 era samaritano. Pero estaban unidos por su dolor, por su condición y por su desgracia. La mayoría de las veces, y escuche esto, amados hermanos, las angustias, los problemas, las dificultades, las tragedias nos deben acercar más a Dios. Esto es lo que se espera, lo que debería ser y porque por regla general debe suceder. Pero hay una triste realidad de todo esto. Hoy día incluso muchos creyentes hacen todo lo contrario. En medio de la crisis, de la angustia, del dolor, a veces en vez de buscar de Dios, abandonan, se van, se retiran, hacen lo contrario de lo que se debía hacer. Ojalá que esto nos dé una gran enseñanza, que en el dolor, en el sufrimiento debe haber unidad, debe haber solidaridad, debe haber empatía, debe haber misericordia. Ahora mire esta escena. La noticia de que Jesús estaba cerca y de que Jesús iba a pasar por la región ya eran notorias, eran conocidas por todos. Así que yo pienso que este grupo de leprosos vio la oportunidad única en su vida para venir al encuentro de aquel quien podría ser su única oportunidad para alcanzar sanación para su mal. Alguien tuvo que contarle a estos leprosos que Jesús andaba por allí. Alguien debió contarle a estos leprosos lo que Jesús había hecho y cómo Dios había hecho sanidad para otros de múltiples enfermedades, incluso para otros en la misma condición de ellos. Si ustedes buscan el libro de Lucas, ahí en el capítulo número 5, el verso 12 al 16, encontramos a un leproso, amados hermanos, que rompiendo todas las reglas y las normas, cuando vio a Jesús, se acercó a Jesús, se postró a sus pies y dijo: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús, rompiendo también toda regla, toda norma, toda ley, puso sus manos sobre él y le dijo: sí, quiero, sé sano. Y se sanó. Y ellos probablemente escucharon la historia de cómo este hombre se integró a la sociedad, fue a su familia, fue a su mujer, regresó a sus hijos, a su trabajo, por ese toque divino de sanidad que Jesús había hecho sobre este hombre, sobre él. Ahora, estos hombres, a pesar de
sus limitaciones, no solo físicas, sino también sociales, los prejuicios, no importando el peligro de ser apedreados, matados, le salieron al encuentro a Jesús, porque ellos vieron su única oportunidad. Ese es el día de salvación, de sanidad. Así que ellos deciden, y postrándose a lo lejos, no queriendo dejar de pasar este momento, hicieron propicio este encuentro. Y para llamar la atención de Jesús, dice en estos versículos, el versículo 12 y 13, que alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Los leprosos llamaron a Jesús Maestro, en griego epistata, que es un título de respeto que aparece en el Nuevo Testamento exclusivamente de labios de sus discípulos, exceptuando este lugar. Ahora, al gritar, al elevar su voz, dice el versículo 14, que cuando Jesús lo vio, le dijo: id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Observen algo bien importante en este versículo 14. ¿Cómo ellos captaron la atención de Jesús? Porque yo me imagino que Jesús no venía solo, como siempre. Jesús seguro venía con una gran comitiva de sus discípulos, de sus simpatizantes, de gente que venía y salía de los otros pueblos a los caminos, y de gente de todo tipo, gritando, pidiendo ayuda, alabando, y de todo tipo. Y dice la Biblia que cuando Jesús lo vio, miren ese detalle importante, porque si algo tenemos que decir, que la ley judía y la propia naturaleza humana hacían a este tipo de gente como si fueran invisibles. Y eso nos pasa con nosotros. ¿A cuántos de nosotros no nos ha sucedido que muchas veces vamos a los negocios, compramos y a la salida hay un indigente con una tacita, o un inválido con una tacita pidiendo limosna, y nosotros pasamos como si ni existiera, como si no lo hubiéramos visto? Entonces, las personas tendemos a ignorar a los enfermos. Ese sentimiento de la sociedad de ser insensible a la humanidad necesitada nos hace actuar de esa manera. Así que ellos gritaron para tener la atención. Gritaron. Seguro que fue eso lo que llamó la atención de Jesús. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Seguro que no. Y digo seguro que no fue eso, porque como le dije hace un momento, ¿usted creen la gran multitud que iba con Jesús en el camino, gritándole a Jesús, pidiendo por sus necesidades? Igualito que recuerdan ustedes cuando Jesús iba rumbo a sanar a la hija de Jairo. Y en el camino, una mujer con un flujo de sangre tocó el manto de Jesús, y Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le increpan diciendo: Señor, tú dices quién me ha tocado, y aquí todo el mundo te está tocando. Acá igual, todo el mundo gritando, y estos 10 leprosos llaman la atención de Jesús. Entonces no fue realmente el grito lo que llamó la atención de Jesús. ¿Qué llamó la atención de Jesús? Pues lo mismo que hoy día hace que Jesús ponga su atención sobre nosotros: la fe, un corazón contrito y humillado, y la obediencia. Eso no ha cambiado ni cambiará. Eso es lo que llamó la atención de Jesús. Jesús pone su atención sobre estos 10 leprosos por la fe que él vio en ellos. La respuesta de Jesús a la súplica de estos 10 leprosos fue: vayan, id y presentaos al sacerdote. Jesús demanda de ellos, aparte de un acto de fe, un paso de obediencia. Pues la ley ordenaba, o establecía, mejor dicho,
que el leproso debía presentarse ante el sacerdote para que certificara su sanidad. El sacerdote era el único que podía verificar la curación y dar la certificación de pureza. Eso lo dice Levítico 14, del 1 al 32. Pero póngase a pensar esta situación, amado. ¿Cómo hacer eso si todavía no habían sido sanados? ¿Cómo voy a ir donde el sacerdote a certificar qué si todavía tengo la llaga dentro de mi cuerpo? O en mi cuerpo, mejor dicho. ¿Cómo voy a ir al sacerdote a certificar qué si todavía llego? Pero allí donde precisamente la Biblia nos dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es aquí precisamente donde está el kit de todo el asunto. Creerle a Dios. Cuando estamos pasando por crisis, tragedias, en medio de la angustia, hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, aunque parezca contrario, descabellado, inútil, locura o poco importante, hay que hacerlo. ¿Cuántos de nosotros no hemos abandonado, hemos renegado, refunfuñado, quejado con Dios, porque nos parece que lo que Dios nos está pidiendo o haciendo no tiene sentido? Pero mira lo que dice la Biblia. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Estos 10 leprosos habían recibido la instrucción de parte de Jesús de presentarse ante los sacerdotes. El texto no dice si ellos corrieron o quizá por el miedo les hizo ir despacio. Pero lo que sí sabemos es que en algún punto del camino los 10 leprosos fueron limpiados. Gloria a Dios. Aleluya. Pero observen algo. Mientras iban alejándose, seguramente a lo mejor hubo uno que primeramente sintió que algo sucedía en su cuerpo. Y pronto sería la sorpresa de que colectivamente todos se vieron limpios. Pero el milagro no ocurrió sino hasta que ellos se pusieron en marcha rumbo hacia los sacerdotes. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué el Señor no lo sanó instantáneamente, inmediatamente, como lo hizo con aquel leproso del capítulo 5 de Lucas? Sino que lo hizo a la distancia. ¿Por qué no lo hizo con su palabra de poder? Y yo creo que una de las razones principales es que aquí el Señor quiso mostrar la obediencia que iban a presentar estos leprosos a la orden que él estaba dando. Mientras actuaban creyendo a la palabra del Señor y en obediencia, entonces fue que fueron sanados. Jesús trajo sanidad, observen algo, a sus cuerpos podridos. Recuerden que esta enfermedad destruye los tejidos. Hay tejido que desaparece, hay tejido que está podrido en un momento dado. Y Jesús lo que hizo fue poner tejido nuevo, aquel que se había perdido, y poner tejido sano y limpio a aquel que estaba podrido. Puso carne nueva. ¿Cuántos alaban a Dios por esto? Y esto es lo que sucede con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Lo que el pecado ha hecho con nosotros es lo mismo que la lepra hace con el ser humano. Y el Señor, al limpiarnos, al salvarnos, al sanarnos, pone tejido nuevo, tejido sano sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 15 y 16 dice que mientras ellos iban rumbo hacia el sacerdote y se notaron que estaban sanos, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Este pasaje dice y hace un énfasis que uno de los 10, al darse cuenta que había sido sanado, volvió a Jesús clamando alabanzas y postrándose ante Jesús.
De los 10 leprosos, solo uno vuelve, glorificando a Dios y dando gracias. Y este era extranjero, samaritano. Los 9 leprosos restantes aparentemente eran judíos, por el contexto que se deduce de lo que Jesús dice al ver a regresar solo a este leproso limpiado que era extranjero. Aparentemente ninguno de los otros 9 pensó en regresar y agradecerle a Dios por el beneficio obtenido. En teoría, escuche, amados hermanos, debería ser más fácil buscar de Dios cuando nos sentimos débiles y tenemos problemas. Estamos en dificultades, en crisis. Pero, ¿qué pasa también cuando estamos fuertes, cuando estamos bendecidos, cuando somos prosperados, cuando estamos fortalecidos y las cosas nos van bien? ¿No debiéramos buscar de Dios también? Como así este hombre que volvió a dar gracias por la acción que Jesús hizo con él, nosotros somos invitados a reconocer que aun cuando nos sentimos fuertes, que estamos prosperados, que somos bendecidos, que no tenemos ningún problema, cuando las cosas estén marchando bien, debemos dar gracias a Dios, que nos bendice en cada instante en nuestras vidas cotidianas. Lo que sobresale de este acontecimiento no es solo la magnitud del milagro, que de por sí ya es algo portentoso y grandioso, sanar de lepra a 10, no a 1, sino el agradecimiento que toda persona debe tener para con Dios. Qué triste es cuando nosotros nos acostumbramos a las bendiciones, a las sanidades, a las liberaciones y quedamos por sentado como que si fuera obligación de Dios hacerlo y ni tan siquiera le damos gracias a Dios por ello. Este samaritano le dio gracias a Dios y todos debiéramos reconocer que debe salir de nosotros, ¿verdad? Adorar, alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo por todo el cuidado y protección que Él tiene por nosotros. De los 10 leprosos, que no hay duda que tenían fe porque recibieron su sanidad, pero no experimentaron la profunda gratitud y el favor de Dios para con este extranjero al venir de regreso y agradecer al Señor por este favor inmerecido. Versículos 17 y 18 nos dice que Jesús, al ver que este regresó y se postró dando gloria a Dios, le responde: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria sino este extranjero? Jesús parece extrañarse de que de los 10 leprosos solo uno volvió para dar gracia y que fuese un extranjero. Jesús dice: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros? No le salían las cuentas al Señor. La matemática de Dios es exacta. ¿Cuántos de los que están ahora mismo viendo a través de estas redes sociales este mensaje están agradecidos con Dios por todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que Dios lo ha protegido, le ha servido, y dan gracias a Dios? Pasa igual en nuestros tiempos, aún dentro de la propia iglesia. Los domingos y los días de culto, en que la iglesia debiera estar repleta, saturada, abarrotada de gente, presentando adoración, alabanza, agradecimiento a nuestro Dios por todo lo que Dios hace en sus vidas. ¿Qué es lo que generalmente sucede? Iglesias vacías, con poca gente, gente que se queda en sus casas, con muchas excusas. Y el Señor adentro preguntándose: ¿no eran 100? ¿No eran 200? ¿No eran 300 lo que hoy sané, serví? ¿Y los otros dónde están? ¿Los otros dónde están? No le salen las cuentas al Señor. Imagínense hoy, días como hoy, que estamos en medio surgido de una crisis de la pandemia,
que no tenemos que ir a los templos por ahora. Porque ahora la iglesia está en tu casa. La iglesia está en casa. Acuérdense que la iglesia somos nosotros, no el templo físico. Pero aún así hay creyentes que no van a la iglesia, no asisten a los cultos. Y los cultos se están haciendo en su propia casa. Y por otro lado también hay creyentes que están llegando tarde a la iglesia. Y la iglesia está en su propia casa, se conectan tarde. ¿Qué tan agradecidos somos con el Señor? Que nos da la vida, que nos da las bendiciones. Ahora, yo me pongo a pensar por qué estos leprosos, los 9 restantes, no le dieron gracias a Dios ni se acercaron a glorificar a nuestro Señor. Podemos pensar en muchas excusas, todas baratas. Desde que se acordaron, ahora que están limpios, que tienen hijos pequeños, que cuando les dio la enfermedad y que tienen tiempo que no lo ven, ni ven a sus mujeres. Desde que cuando les dio la enfermedad tenían un empleo y quieren ahora ir rápidamente a recuperarlo. Desde que tenían amigos de la infancia y que tienen rato que no lo ven. Desde que son hombres de negocio y tienen sus empresas y que quieren recuperar su empresa. O desde que eran religiosos, a lo mejor un levita, y que quieren presentarse ahora al sacerdote para que lo declare limpio y recuperar así su trabajo ministerial. Cualquier excusa es buena. Pero la realidad es que le faltó lo que a este samaritano le sobró. Y representan a esta humanidad de estos tiempos una humanidad insensible, indiferente, fría, que solo busca su propio bien. Esto no escapa del creyente, esta verdad no escapa del creyente actual. ¿Qué es lo que nos mueve a buscar a Jesús en nuestro tiempo? ¿Qué es lo que nos hacen a buscar? Cosas que nos satisfacen a nosotros nada más. ¿Se quejará o se está quejando el Señor de cada creyente de nuestra falta de gratitud y de nuestra insensibilidad y de nuestra indiferencia? No somos tan agradecidos como pensamos que lo somos. Ese samaritano le dio una buena lección de agradecimiento a los que acompañaban a Jesús y nos la da hoy a nosotros. Pero veamos el versículo 19. Y Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Su fe lo había salvado y sanado, mientras que la fe de los otros 9 leprosos solo le alcanzó para limpiarlos. La frase tu fe te ha salvado podía interpretarse también como tu fe te ha curado. ¿Por qué Jesús le dijo al samaritano justo estas palabras? ¿Qué diferencia hay entre la fe que busca curarse y la fe que busca directamente la comunión con Jesús? Porque la fe que cura no necesariamente la fe que salva. Yo puedo contarle que a través de mi vida pastoral, recuerdo cuando antes se hacían las grandes campañas de sanidad y liberación en los años 70, años 80, años todavía 90. Recuerdo que mucha gente iba a estas campañas. Gente enferma, inválido y de todo tipo de enfermedades. Y solo iba a buscar que Jesús los sanara. Porque cuando recibían la sanidad de parte de Dios, muchos de ellos, ¿verdad? A los días ya habían abandonado los templos, habían abandonado, ¿verdad?, la asistencia a los cultos. Y solo pues les había interesado era recibir la sanidad de parte de Dios. Entonces, no muchas veces la fe que cura es la misma fe que salva. La diferencia que hubo entre este leproso samaritano que fue limpiado junto con los otros 9 leprosos judíos que fueron curados fue que este ejerció mucho más allá para recibir la salvación de su vida. Esta historia nos resulta sorprendente y la manera como termina todo pareciera algo de película. Los 10 hombres fueron limpiados y sanados, pero
solo uno recibió la salvación de parte de Dios. Fue mucho más allá. Y esto no cambia en nuestro tiempo. Como dije hace un momento, hoy día mucha gente en la iglesia también quiere resolver su problema de esta forma. Solo que Jesús sea una especie de persona que atiende sus necesidades, que resuelve sus problemas, sus necesidades físicas, sus necesidades financieras, sus necesidades emocionales, pero hasta allí, ¿verdad? Y luego, nada que ver con el Señor. El Señor, lo interesante de todo esto, y para ir concluyendo, mientras estos 10 leprosos tuvieron la fe solo para ir al sacerdote y garantizar que estaban sanos e integrarse a la sociedad, ¿verdad? Este leproso samaritano, ¿verdad? Fue a otra dimensión, ¿verdad? Fue mucho más allá. Fue a una comunión, a un nivel de vida más íntima con el Señor. Ahora, yo pienso que una de las razones por la cual el Señor actuó de esta manera, porque pudo haberlo sanado de una vez y pudo haber recibido las gracias inmediatamente de los 10 leprosos, es que Él quiso mostrar una lepra que todavía es mucho más profunda y dañina de la sociedad. Y en la actualidad es igual que la lepra de la ingratitud. Muchas veces somos desagradecidos con lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque es fácil abrir nuestras bocas para pedir un favor o una bendición de Dios. Y esto es una realidad. Desde que amanecemos y comenzamos nuestras oraciones es pedir y pedir y pedir y que Dios haga, y que Dios haga, y que Dios haga, y que Dios haga. Pero qué difícil es abrir nuestra boca para agradecer a Dios por todas las cosas grandes y pequeñas que Él hace por nuestras vidas. ¿Verdad? Creo que si Jesús hubiera sanado a esos 10 leprosos ahí mismo al instante, esas gracias eran lo máximo. Jesús se hubiera escuchado de una vez. Sin embargo, esa acción, esa actitud, ese estilo de vida, de gratitud, de ir más allá de hablar, sino de actuar, de hacer las cosas, pero difícilmente se hubiera obtenido si lo hubiera hecho de una vez. Esto nos muestra, nos enseña a nosotros, ¿verdad?, que la gratitud implica acción, movimiento. Amén. Requiere un mayor esfuerzo. Es la forma, el estilo de vida que Dios demanda de nosotros. Ser agradecido con Dios por todo. Debiera ser nuestro diario caminar. Involucra todo nuestro sentido. La verdadera gratitud es eso. Una actividad que involucra nuestra mente, nuestro cuerpo, emociones, voluntades. ¿Cuánto están dispuestos a dar gracias a Dios por todo, en todo y para todo en sus vidas? Yo creo que es un momento de ser agradecido con Dios por el momento especial en que estamos pasando. Una situación que nos induce a reconocer que sin Dios no somos nada. Nuestra esperanza está afincada en Él. Hacer como este leproso que fue limpiado y sanado, dándole gracias a Dios, ¿verdad?, por el favor inmerecido que Dios hace en nuestras vidas. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar en este momento por lo que Dios hace en nuestras vidas. Padre Dios, en este momento te damos gracias por esta tu palabra que ha llegado a nuestra. Queremos ser agradecidos por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por el inmenso favor, por tu cuidado, por tu protección, por tu provisión que tú haces en nuestra vida, por hoy amanecer, porque respiramos, hoy amanecimos respirando, porque así tú lo has decidido, Señor, oh Dios. Tú nos has guardado, tú nos has protegido, tú has guardado nuestra familia, tú has guardado lo nuestro, Señor, oh Dios. Todos los días, Señor, oh Dios, tú estás bajo nuestra protección y cuidado. Te damos gracias, Padre Santo. Por eso te damos gracias, Señor, oh Dios. Te glorificamos, te alabamos, Señor Dios. Oh Dios, bendecimos tu nombre. Te agradecemos, Señor, oh Dios, que tú guardes también nuestra familia, guarde lo nuestro, guarde la vida, Señor, de la iglesia, de sus líderes, pastores, ancianos,
diáconos, sugieres, maestros, músicos, los de coreografía y danza, las cocineras, los maestros de escuela dominical, todos los ministerios, Padre Santo, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, las mujeres, los varones, los ancianos, la iglesia, Padre Santo, en tus manos está. Bendecimos a las demás iglesias, los demás concilios. Bendecimos a este pueblo, Padre Santo. Tú tienes cuidado de ellos. Somos agradecidos, Señor, que aún a pesar de estar pasando por esa situación, te tenemos a ti. Podemos confiar en ti. Nuestra mano está en tu, agarrado a ti, Padre Santo, y bajo tu cobertura. Gracias, Padre Santo. Te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos tu nombre. Dios les bendiga, amados hermanos. Agradecemos que nos haya acompañado durante esta palabra y esperemos que haya sido de bendición y de edificación a su vida. No recuerde, hermanos, no olvide de conectarse durante esta semana. Recuerden que tenemos un seminario de familia que empezamos desde el día viernes con un seminario, una charla, una enseñanza por Zoom que está destinada para parejas y para adultos. Los adolescentes no tienen que presentar, es una enseñanza dirigida a adultos. El día sábado tenemos también un seminario de 2 enseñanzas y el día domingo también otro seminario de 1 enseñanza. La del sábado y domingo son para toda la iglesia, para toda la familia. No dejen de conectarse también el jueves, que tenemos, amados hermanos, el jueves de familia, ¿verdad? Donde también por Zoom vamos a estar presentando este seminario. Dios le bendiga, Dios le guarde, en el nombre de Jesús. Amén.